Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Recuerda que estamos en la serie El Evangelio de Dios. Estamos estudiando, revisando, exponiendo la carta dirigida o escrita a los romanos. El tema para hoy, si tú tomas notas, aunque esté en tu boletín, pero el tema para hoy es: somos un cuerpo en Cristo. Esta es la afirmación central de los versículos 3 al 8 que hoy vamos a revisar. Pero quiero traer a tu memoria, la semana pasada habíamos hablado de la ruta de este mensaje alrededor de 3 puntos y pudimos desarrollar 2 de ellos, y hoy vamos a terminar con este tercer punto alrededor de estos versículos que vamos a leer. El primer punto era que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar respecto a nosotros mismos. El Evangelio debe transformar nuestra manera de pensar respecto a nosotros mismos. Segundo, el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar respecto a los demás miembros de la iglesia. Respecto a los demás, mi forma de pensar por el Evangelio debe ser transformada. Y lo que hoy vamos a revisar, que es este tercer aspecto, es que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar respecto, escucha bien, respecto a abandonar el individualismo y caminar en unidad como un cuerpo en Cristo. La meta para hoy es, al momento de explorar estos versículos, es que miremos que Dios no ha diseñado la vida cristiana para caminarla solo. Dios ha diseñado la vida cristiana, Dios ha diseñado su iglesia para que podamos caminar juntos en comunidad como un solo cuerpo. Entonces eso es lo que quiero podamos revisar en esta mañana. Entonces, el tener o el pensar de uno más de lo que se debe pensar, hemos visto que es inapropiado, porque cuando uno se mira y tiene un pensamiento más elevado de uno mismo que el que debería tener, es la evidencia de que ha dejado de contemplar las misericordias del Señor y su mente no está siendo transformada. Cada vez que yo contemplo al Señor, contemplo sus misericordias, entonces yo hallo la medida de valoración que yo debo tener respecto a mí mismo. Porque la cruz lo que me señala es un antes, muerto en mis delitos y pecados, lejos del Señor, y un presente donde Cristo está. Esa ecuación me ayuda a mirarme de manera clara, de manera sobria, como decía Pablo. Por otro lado, este mismo Evangelio, las mismas misericordias de Dios, una mente renovada, una mente transformada, me ayuda a mirar a los otros desde una perspectiva sobria. No mirar al otro menos de lo que debería mirar, no mirar más de lo que debería mirar, sino considerar a mi hermano con una visión sobria. Y solo esto se consigue mirando a mi hermano a través del Evangelio. Mirando a mi hermano a través del Evangelio. Y esto es importante porque normalmente tenemos una tendencia en nuestro corazón a creer que somos más que el resto, más importantes, más valiosos, o no somos tan como el otro, no hacemos cosas tan malas como el otro, no hablamos como el otro, no pensamos de esa manera, etcétera, etcétera. Pero perdemos de vista que Cristo pagó rescate con su propia vida por esa misma persona. Entonces el valor de mi hermano no está alrededor de mi opinión respecto a él, sino está alrededor de la gracia de Dios operando en esa vida. ¿Notas la diferencia? Espero que sí, porque es importante. Cuando mi opinión respecto a mi hermano carece de gracia, he dejado de mirar al Señor. Cuando mi opinión respecto a mi hermano está permeada de gracia, estoy mirando al Señor, porque puedo ver a mi hermano como Dios lo mira. ¿Recuerdas? Tenías una tarea, no sé si la hiciste. ¿Alguien? Nadie. Ok, no puede ser. Entremos al tercer aspecto entonces para considerar esto. El Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar
respecto a abandonar el individualismo y caminar en unidad como un cuerpo en Cristo. Ve conmigo a Romanos capítulo 12, versículos 3 en adelante. Porque en virtud a la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Pablo en esta porción está usando una analogía referida al cuerpo para llevarnos a pensar que siendo muchos miembros pertenecemos a un solo cuerpo. De tal manera que al pertenecer a un solo cuerpo dependemos los unos de los otros. Dependemos los unos de los otros. Esta dependencia, en lo que señala Pablo, está alrededor de los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Esa es la idea de Pablo, escucha bien. Así como el cuerpo, nuestro cuerpo físico, depende del conjunto del cuerpo, el cuerpo de Cristo espiritualmente depende de todos aquellos que han sido llamados por gracia a formar parte de este cuerpo. La idea de Pablo es que todos, sin excepción alguna, todos son importantes dentro de este cuerpo. Pablo quiere señalar la idea de que nadie es más importante que el otro, que nadie tiene más valor que el otro, que nadie puede lucir de manera más honrosa que el otro. De hecho, cada parte del cuerpo es tratado de la misma manera por quien Él es la cabeza, que es Cristo. Esta misma figura, esta misma analogía que está usando Pablo, la encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 12. Si tú vas conmigo en tu Biblia, 1 Corintios 12, versículos 12 al 20, y luego vamos a saltar al versículo 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 20, y luego revisamos el 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Ok, subraya esto. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según ¿qué? Le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Yo quiero que tengas en mente esta idea de Pablo que está alrededor del versículo 18, donde él señala que aunque somos muchos, hay muchos miembros en el cuerpo, pero él puso a cada uno según le agradó a él. Lo que Pablo está diciendo es, tú estás dentro de este cuerpo de Cristo en el lugar donde a él le plació que tú estés. Y esto abraza los dones. Dios te ha dado los dones, como vamos a mirar enseguida,
según a Él le plació. Según a Él le plació. Entonces Pablo, en esta descripción de la diversidad de oficios, de la diversidad de dones entre los cristianos, está estableciendo tres cosas que son fundamentales. Primero, Pablo está hablando o está estableciendo que la idea del cuerpo, Efesios 4, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tu rol, tu don, tu función, desde el lugar donde Dios te puso, tiene la idea, el propósito de perfeccionar a tus hermanos para la obra del ministerio. Segundo, es utilidad en el cuerpo. Tú eres útil dentro del cuerpo de Cristo. Eres útil porque eres parte de este cuerpo. Porque formas parte de esto que Cristo está describiendo como los miembros de su cuerpo. Tú y yo somos útiles dentro del reino de Dios, dentro de este cuerpo. Tercero, lo que Pablo está señalando, no solo en Romanos 12, el texto que leíamos, sino en 1 Corintios 12, es el concepto de unidad. Es el concepto de unidad. El cuerpo no puede funcionar como quiera si no hay conflictos, ¿no es cierto? La mano un día no se levanta y dice, hoy no quiero ser mano. Es ridículo. No puede oponerse porque es parte del cuerpo y forman los distintos miembros una unidad. Entonces, perfección, utilidad y unidad. Unidad. Y esto solo se alcanza, volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, esto solo se alcanza mirando las misericordias de Dios. Y mirando la obra del Espíritu Santo, transformando, renovando nuestra mente. No hay manera en que yo pueda sentirme dentro de este cuerpo en perfección, utilidad y unidad, si no contemplo las misericordias de Dios y si mi mente no es renovada por la obra del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la razón de esto? Volvamos con nuestros hermanos. Cuando yo no contemplo las misericordias del Señor, cuando mi mente no está siendo renovada para poder mirar a mi hermano como Cristo lo mira, yo puedo menospreciarlo. Yo puedo ver que no es tan útil. Yo tal vez pueda ver que su servicio no es tan relevante dentro de la obra. Y Cristo dice, no, todos son miembros de mi cuerpo. Todos son útiles para la perfección, utilidad y unidad en mi cuerpo. Ningún miembro del cuerpo de Cristo es despreciable. Ningún miembro del cuerpo de Cristo no tiene utilidad. Recuerda, el que nos llamó es Cristo. El que nos salvó, por lo tanto, es Cristo. Y Él entiende que en el lugar que Él me puso, la descripción de 1 Corintios 12, según le agradó, es porque donde Él me puso, Él sabe que yo le soy útil a Él para la perfección de mis hermanos, para la utilidad del cuerpo, para la unidad del cuerpo de Cristo. Mira el versículo 5 de Romanos capítulo 12. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros, ¿qué dice? Los unos de los otros. Este es el concepto de dependencia. Tú dependes de la persona que está al lado tuyo. Tú dependes de la persona que está al otro lado del salón. Dependemos los unos de los otros. En otras palabras, hermano, te necesitamos. Te necesitamos. Esto es lo que el Señor está señalando. La iglesia te necesita. Si tú has nacido de nuevo, no has nacido de nuevo para vivir aisladamente en soledad. Yo sirvo a Dios a mi manera. No es a tu manera. Es parte del cuerpo donde juntos servimos al Dios verdadero. Esa es la idea. Dependemos los unos de los otros. Escucha cómo John Stott señala este versículo. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, pero todas juntas forman un solo cuerpo y cada
parte es indispensable para que el cuerpo funcione adecuadamente. Lo mismo sucede en la iglesia. Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto según el don o los dones que Dios ha dado a cada uno. Fin de la cita. Esta unidad de la que está hablando Pablo, esta unidad del cuerpo, es una virtud de nuestra, escucha bien, de nuestra común unión en Cristo. La unidad de la iglesia se fundamenta en nuestra común unión a Cristo. Y esta no es una unión alrededor de opiniones, ¿no es cierto? Esta no es una unión alrededor de sentimientos. No es una unidad de la iglesia alrededor de emociones. Es una unidad vital. Y esta vitalidad de esta unión está alrededor de nuestra común unión a Cristo. Si tú has nacido de nuevo, la sangre de Cristo, permíteme ilustrarlo de esta manera, la sangre de Cristo fluye en ti. Y al fluir en ti te conecta con el resto del cuerpo y esta misma sangre nos conecta. Este es el sentido de que somos miembros los unos de los otros. Este es el sentido de que nuestra unidad como iglesia es una común unión a Cristo. Vuelvo a insistir, nuestra unidad no está basada en opiniones. No está basada en que en ciertos asuntos estemos de acuerdo. No está basada en sentimientos. Oye, yo los quiero mucho. Aunque sí los quiero, pero nuestra unidad no está basada en aquello, ni en emociones. Recuerda, subraya en tu mente, nuestra común unión a Cristo nos hace uno. Nuestra común unión a Cristo nos hace uno. Y esa unidad debe ser protegida. Esa unidad del cuerpo debe ser cuidada. Debemos ser celosos guardianes de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto para Pablo? Que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. ¿No es cierto? No sé si a ti te pasa. Pero tú te haces un corte aquí chiquito y tú te quieres morir, hermano. Es un corte y agarras tu mano y la llevas así. Y te dicen, oye, quiero revisar. Y es una cosa minúscula, pero te estás muriendo. Todo tu cuerpo se duele. ¿Qué haces cuando te duele la cabeza? Lo mismo. No es que agarras tu cabeza y la llevas, pero todo tu cuerpo se duele. Pablo está señalando la misma idea respecto a unidad. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos debemos dolernos. Porque nuestra común unión a Cristo nos conecta. Si tú sientes gozo, queremos gozarnos contigo. Si tú estás triste, queremos llorar contigo. Queremos animarte, queremos estimularte. Este es el sentido de común unión a Cristo. No es una vida aislada, por eso es unidad. Por eso es unidad. Entonces esta imagen del cuerpo, por otro lado, impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos y un concepto menor de nuestros hermanos, porque todos dependemos los unos de los otros, todos. Mira el versículo 6 conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. El doctor Hatch, él describe este versículo de la siguiente manera, escucha. Si los cristianos son todos miembros de un mismo cuerpo, teniendo diferentes oficios y dones, en lugar de envanecerse unos hacia otros y en lugar de envidiar y oponerse unos a otros,
deben cumplir sus respectivos deberes con diligencia y humildad para el bien del conjunto y no para nuestro propio bien. Fin de la cita. Permíteme subrayar de este comentario lo siguiente: el sentido de la unidad es beneficiarte a ti, es que me beneficies a mí, es que todos podamos beneficiarnos de lo que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Entonces, otra vez, te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos que ejerzas tus dones, necesitamos que desarrolles dentro de esta parte del cuerpo de Cristo tus dones para el bien común de la iglesia. Y observa que el servicio no es para mi propio beneficio, el servicio no es para mi propio bien. El servicio no es para ser observado o ser reconocido. El servicio se trata, una vez más, de edificar a los santos. De edificar a los santos. Mira el versículo 6 otra vez. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Hay dos palabras que son importantes en este versículo. Por un lado, gracia, y por otro lado, dones. Definamos gracia. Todos entendemos que gracia es el favor de Dios. Gracia es la bondad inmerecida de Dios. Recuerda lo que hablábamos la semana pasada. Esta gracia que está describiendo Pablo no es una gracia que salva. No es una gracia que salva en este contexto. La gracia que está describiendo Pablo es una gracia que nos equipa para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Es esta gracia, esta misma gracia entonces que nos salvó, es esta misma gracia que hoy nos equipa para poder hacer lo que de otra manera no podríamos hacer. Alguien decía, esta gracia es la fuente de todas las capacidades y facultades espirituales. Es la fuente de todas las capacidades y facultades espirituales. Entonces, lo que Dios te dio para servir a esta parte del cuerpo de Cristo es gracia. Y esa gracia te equipa, te da todas las capacidades y facultades espirituales para que tú puedas con tu don servir al Señor. Esto es el cuerpo de Cristo. Esta es la gracia de Dios que extiende en su soberanía a cada uno de nosotros el equiparnos para poder servirlos. Entonces la gracia, al igual que en la salvación, no me la puedo ganar. ¿No es cierto? La salvación es por gracia, no es por obras. La salvación es por gracia, no es por méritos. La salvación es por gracia, no es por moralidad, no es por que yo tenga una vida consistente. No, es gracia, es solo gracia. Si no fuese por gracia y es por obras, deja de ser por gracia. Lo mismo en los dones. Los dones son dados por gracia. No puedo ganármelos, no me los merezco. No puedo yo negociar con Dios porque hay ciertos dones como que lucen mejor y cuadran mejor conmigo. No. El que da los dones es el Señor. Y Él los da conforme sus propósitos. Y Él nos da sus dones de acuerdo al lugar donde Él nos puso dentro de su cuerpo. Ok, esto es gracia. Veamos dones. Jerry Bridge define dones como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo asignada a cada uno de nosotros. ¿Qué son los dones? Son habilidades espirituales que Dios da a todos aquellos que han nacido de nuevo para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay una diferencia, aquí un paréntesis breve, hay una diferencia entre talentos y dones. Yo creo que todos entendemos esto, pero solo permíteme mencionarlo. Talentos son habilidades naturales con las que tú naces, ¿no es cierto? Deportes, capacidad para hacer negocios, ciertas habilidades y herramientas que Dios nos da al momento de nacer para poder desempeñarnos a lo largo de nuestra vida. Los dones son dados cuando nacemos de nuevo como un regalo espiritual, una habilidad espiritual de parte de Dios para servir dentro de la iglesia. Cierro mi paréntesis. La pregunta entonces es,
aunque es obvia la respuesta. ¿Para qué Dios nos da dones? He venido repitiendo esto. ¿Para qué Dios nos da dones? La respuesta es para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo que ha asignado a cada uno de nosotros. Esa es la idea. Si Dios te ha puesto aquí, si Dios te ha traído a esta iglesia, a esta casa, a esta familia, a este cuerpo, esta parte del cuerpo de Cristo, no te ha traído para que tú te desempeñes solo, para que tú te muevas de manera aislada, para que tú puedas hacer las cosas como tú entiendes debes hacerlas. Volvamos con la analogía del cuerpo. Las piernas no pueden caminar por donde ellas quieran, ¿no es cierto? Las piernas van a responder al conjunto del cuerpo y en unidad se van a mover. El cuerpo de Cristo funciona exactamente de la misma manera. Dios te trajo a este lugar, si tú has nacido de nuevo, con tus dones para edificar al cuerpo de Cristo en este lugar. Entonces tenemos la responsabilidad de poner nuestros dones al servicio del Señor, quien nos dio esos dones. La pregunta es, ¿qué dones tienes tú? ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué don tienes tú? Porque la palabra nos enseña en 1 Corintios 12 al 14 que por lo menos tenemos un don. Por lo menos tenemos un don. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes un don. Tú tienes un don. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el área de servicio donde Dios te ha puesto dentro de su cuerpo? Porque si tú no estás ejerciendo tu don, lamento comunicarte que nos estás robando. Nos estás robando. Si tú no estás desarrollando tu don para el servicio al cuerpo de Cristo, nos estás robando. Y eso es pecado. Si tú no ejerces aquello que Dios te ha llamado a hacer, no solo nos robas a nosotros, sino que en un tiempo, nuestro buen pastor, nuestro Dios soberano, nos va a llamar a rendir cuentas por aquello que Él nos ha dado, dones para la edificación de su iglesia. Y la pregunta va a ser muy sencilla. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Observa que no se trata de ti. Nota por favor que se trata de su iglesia. Es que yo no siento servir. No se trata de que sientas. Se trata, digamos que no sientes. Se trata de que si no sientes es porque has dejado de mirar las misericordias de Dios y es porque no estás permitiendo y estás batallando para que tu mente no sea transformada, no sea renovada. Es la única razón. Es la única razón bíblicamente aceptable. Tú no sirves, no porque no sientas, no porque no te nace. La razón bíblica es, dejaste de ver las misericordias de Dios. Porque cuando yo miro las misericordias de Dios, en respuesta a aquello, yo debo servir. ¿Por qué razón? Porque las misericordias me hablan de que Él siendo Dios se hizo hombre. Las misericordias me hablan del costo de mi salvación. Las misericordias me hablan de que yo siendo nada, Él me dio todo. Estas son las misericordias del Señor. ¿Cómo respondemos a su gracia? ¿Cómo respondemos a su amor? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en respuesta a todo lo que Él hace? Servir. ¿Quieres mostrarte agradecido con Dios por todo lo que Él hace? Sirve. Sirve. Es que no tengo tiempo. No, tu problema es un asunto de amor al Señor. Porque tú tienes tiempo para hacer todo lo que a ti te agrada, ¿o no? Sí, claro que sí. Cuando se trata de cine, tengo tiempo porque esa película a mí me gusta. Hay un concierto, tengo tiempo. Tengo muchas tareas, pero no hay lío. Yo me las banco después. Yo llego tarde y me amanezco, pero yo quiero ir. Tenemos tiempo para aquello
que es importante para nosotros. Entonces no hay excusas para no servir. Si tú has nacido de nuevo, tú eres llamado a servir. Y si no sirves, por tercera vez, nos estás robando. Nos estás robando. Estás robando a la iglesia el edificarla. Estás robando a la iglesia el concepto de unidad. El concepto de unidad, porque tú te estás moviendo de manera aislada. Observa lo que dice Pablo. ¿Cuáles son estos dones? Aunque la lista no es exhaustiva, porque tendríamos que considerar 1 Corintios capítulos 12 al 14, Efesios capítulo 4, 1 de Pedro, pero lo que está haciendo aquí Pablo es simplemente señalar algunos dones para decirnos, consideren estos dones y observen si ustedes no tienen este don. Insisto en la idea, todos tenemos un don. Algunos podrían pensar, pero yo tengo el don de enseñar, pero a los niños, pero hay muchos maestros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Dios te ha llamado a aquello, esfuérzate en desarrollar tu don y esfuérzate en el servicio. Ok, permíteme volver al texto. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseñe en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, hablando de dones, las hace uno y el mismo Espíritu. Escucha bien por favor. Distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Esto es extraordinario. ¿Saben por qué digo que es extraordinario? Porque muchos círculos, tú escuchas desde el púlpito decir, yo siento que hoy van a recibir todos el don de, yo no sé, de lenguas. Y yo voy a orar y todos van a recibir. Espérate. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no tienes el poder, la autoridad, la capacidad de distribuir dones conforme tú quieras. No se trata de lo que tú sientes. El que distribuye los dones de manera, subraya, individual, según su voluntad, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él distribuye. Él mira a Mateo y él entrega el don que Dios quiere entregar conforme su voluntad para la edificación de su iglesia. Él mira a Nico y él mira a cada uno y Dios dice, este don es para la edificación de mi iglesia, yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo sé que algunos están pensando, pero Pablo impuso las manos sobre Timoteo y le fue dado el don. No te salgas por otro lado. No salgas del contexto. El contexto de la palabra es que el que da los dones, que el que entrega los dones, el que distribuye los dones individualmente según su voluntad es el Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Iglesia. Amén. Ok. Empecemos revisando rápidamente cada uno de los dones. No vamos a revisarlos de manera exhaustiva porque no es el propósito del mensaje, pero sí quiero darte una idea de lo que cada don significa y al concluir quiero darte ciertos pasos que tú puedes seguir para poder entender o saber o descubrir qué don tienes tú. Entonces no te pierdas durante el mensaje. Primero, el primer don que menciona Pablo es el don de profecía. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como profeta era intérprete o alguien que explica, comunica o entrega un mensaje respecto a la voluntad de Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Pero la idea central aún de este término profeta en el Antiguo Testamento, primariamente, escucha bien, primariamente no tenía que ver con comunicar las cosas futuras que iban a suceder.
Eso era un elemento no central de su ministerio, era un elemento importante, pero no era la centralidad del ministerio profético en el Antiguo Testamento. La centralidad del mensaje profético en el Antiguo Testamento tenía que ver con comunicar, explicar lo que Dios quería hablar a su pueblo. Por ejemplo, ustedes me han abandonado. ¿Recuerdas esas frases? Ustedes se han ido tras otros dioses. Me han abandonado. Es como Dios hablaba a su pueblo. Y el profeta comunicaba aquello, el profeta explicaba, el profeta les decía qué esperaba Dios ellos hicieran en respuesta a lo que Dios estaba hablando. Ese es el Antiguo Testamento. Un paréntesis importante. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía que hablaba de parte de Dios, esa profecía debía cumplirse. Cuando esa profecía no se cumplía, lo apedreaban al profeta porque era un falso profeta. Me encantaría. Lo dejo a tu imaginación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, es importante recordar que los escritos de este Nuevo Testamento estaban en proceso. ¿Tú recuerdas esto? Los apóstoles están caminando, están desarrollando su ministerio, empiezan a escribir las cartas, pero el Nuevo Testamento como tal todavía no estaba conformado. Entonces, había hombres que Dios usaba para atender ciertos asuntos o dar claridad sobre ciertas situaciones, ciertos asuntos alrededor de la iglesia local. Estos hombres que tenían este don a veces guiaban cierta resolución de conflictos dentro de la iglesia para la armonía de la iglesia. Y alrededor de esto, lo que hacía el profeta en el Nuevo Testamento, antes de que los escritos sean terminados, lo que ellos hacían, según 1 Corintios 14:3, era que las palabras que daban eran para edificación, exhortación y consolación. ¿Notas cómo Pablo regula, antes de que el Nuevo Testamento sea concluido, cómo regula el rol del profeta en el Nuevo Testamento? Otra vez, 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificar. Lo tienes en pantalla. Exhortar y consolar. Este es el sentido. Tú no encuentras aquí algún elemento que diga y decirle qué va a pasar en el futuro. Y decirle con quién se va a casar. Y decirle dónde tiene que viajar. Tú no hallas esto. Y esta edificación, exhortación y consolación estaba en función a la revelación escrita que se tenía hasta ese momento. La pregunta entonces para nosotros es, una vez que el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ¿con qué ahora la iglesia edifica, exhorta y consuela? Con la revelación completa, infalible e inerrante de la palabra de Dios. En un sentido, entonces, todos los que abrimos la palabra para poder enseñar, en un sentido cumplimos un rol profético. Porque al abrir las escrituras estamos edificando, exhortando y consolando. ¿A la luz de mi opinión? No. ¿A la luz de lo que yo siento? No. ¿A la luz de mis experiencias y cómo yo he vivido y eso tal vez te ayude? No. Nos interesa conocer tu testimonio, pero tu testimonio no es el evangelio. El evangelio debe permear cuando abrimos las escrituras para edificación, exhortación y consolación. El otro aspecto que menciona Pablo en este versículo es que debe ser usada la profecía en proporción a la fe. Y esto es importante, porque esta fe no es ambigua. Esta fe no es abstracta. Esta fe de la que está hablando es el objeto de la fe, y el objeto de la fe en el pasaje que estamos estudiando en Romanos capítulo 12 es el conjunto de las doctrinas de la fe cristiana, llámese evangelio. Esta es la fe de la que está hablando Pablo. El objeto de la fe es el evangelio. Entonces, nadie que enseñe la palabra, nadie que habla las escrituras puede hablar de sí mismo
sino debe hablar de lo que la palabra dice. Ese es un acto profético. Ese es un acto profético. Calvino dice, la profecía en la actualidad en la iglesia cristiana no es otra cosa que la comprensión correcta de la Escritura y la facultad peculiar de explicarla, ya que todas las profecías antiguas y todos los oráculos de Dios se han completado en Cristo y en su evangelio. Fin de la cita. Yo no puedo pretender pararme y decir, Dios me ha dicho, y violentar la palabra. Apedréenme, por favor. Apedréenme. Porque tienes delante de ti a un falso maestro. Porque todo lo que se diga debe armonizar con las Escrituras. Absolutamente todo lo que se diga. De hecho, 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La palabra expuesta debe ser probada. ¿Bajo qué marco de referencia? Las Escrituras. Todo lo que se diga, tú tienes que llegar a tu casa y decir, a ver, dijo esto, y dónde, y cómo, y qué dice. No es un asunto de, tengo paz y siento que así era. Nos alegra tu paz. Nos alegra que lo sientas. Pero tú debes mirar en la palabra si lo que se expone desde este púlpito, lo que se expone en las clases de escuela dominical, lo que se enseña los días miércoles, lo que se enseña en los grupos familiares, jóvenes, prejuveniles, lo que tú quieras, tú debes revisar esa palabra y debe ser conforme a las Escrituras. Ese es el sentido. Otra vez, no se trata de cuán elocuente es el que enseña. Ese es el problema. Y Pablo señala ese problema. Algunos teniendo comezón de oír van tras falsos maestros. Yo no puedo creer personas que asisten a iglesias cristianas que escuchen a hombres que no abrazan las Escrituras pero hablan muy bien. Me cuesta creer. Me cuesta entender. Porque somos llamados otra vez a ser celosos de la unidad del cuerpo de Cristo, protegiendo lo que se enseña. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 29, en el concepto que estamos manejando bíblicamente de lo que son los profetas en el Nuevo Testamento. Dice, y que 2 o 3 profetas hablen. ¿Y los demás qué tienen que hacer? Juzgar. Tienen que juzgar. Por eso les animamos todo el tiempo, hermano, trae tu Biblia, ábrela, busca. Lo que nuestra declaración no es un asunto de, a ver, tenemos como 2 minutos más, ¿qué hacemos? Y con el liderazgo, una declaración, no. La declaración es un recordatorio de la suficiencia de las Escrituras, de su infalibilidad, de su inerrancia. Hermanos, deben juzgar lo que escuchan. No según nuestras opiniones, no según lo que yo siento, debo juzgar según la palabra. Juzgar según la palabra. Ok, segundo don. En ese tomé más tiempo, en estos no mucho. Segundo, don de servicio. Si el de servicio en servir. Esta palabra servicio es diaconía, de donde vienen nuestros términos diácono o diaconisa. Y el sentido del texto es los que tienen un servicio práctico. Eso es todo. Y la referencia a Hechos capítulo 6, versículo 4. Fueron seleccionados hombres para que puedan servir a las mesas. Ahora, este servicio es amplio. Este servicio tiene que ver con asuntos respecto a la iglesia, tiene que ver con el cuidado de los pobres hacia afuera, la atención de los enfermos, viudas, huérfanos, necesitados. Dios equipa. No es que la carga no esté en todos al momento de servir, pero hay ciertas personas que son equipadas con estos dones, donde por ejemplo yo puedo pasar por la calle y veo a alguien que está necesitado y puedo darle unas monedas y me siento como en paz porque ya le ayudé. Pero otro hermano que tiene el don, ve a ese hermano en necesidad, va y lo abraza y lo ayuda y se sienta a su lado y si lo puede llevar a un lugar de acogida, lo hace. Ese es el don. Va más allá de lo que normalmente hacemos nosotros. Va más allá de lo que hace el común de la iglesia. Este don fluye en servicio a los de la casa y hacia afuera. Este es el don. Ahora observa lo siguiente, un detalle importante. ¿Recuerdas que Pablo nos dijo, el que profetiza
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Observe el énfasis que se dio al de servicio. Si el de servicio, en servir. Este énfasis de Pablo lo que está diciendo es, si Dios te ha llamado a servir, sirve. Eso es lo que está diciendo. Si Dios te ha llamado a servir, sirve y deja de ocuparte de otras cosas que no son tu llamado. Ese es el sentido. Lo mismo sucede en el tercer don de enseñanza. El que enseña en la enseñanza. Si Dios te ha llamado a enseñar, ocúpate de ese don y deja de hacer otras cosas a las cuales Dios no te ha llamado, pero que ha equipado a otros santos para la obra del ministerio. Este es el sentido. El que enseña en la enseñanza. El concepto de enseñanza es didaskon y es didascalia. Ahora, yo sé que es mucha palabra griega y esto no es un curso. No, pero espérate. Porque es importante lo que va a decir. Esto se refiere a qué se enseña y cómo se enseña. ¿Notas ese balance lo que está diciendo Pablo? No solo quiero que enseñes, sino quiero que desarrolles el cómo enseñar. Cuando Dios te da este don de enseñanza, no solo te da la habilidad de comunicar algo, sino el cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a exagerar en este ejemplo, no piensen en nadie. Tú tienes personas que cuando te empiezan a enseñar, tú podrías fácil escuchar mucho tiempo. 1 hora, 2 horas, tú te quedas tranquilo porque la persona tiene el don de enseñanza y Dios lo usa en esa dirección. Pero cuando alguien no tiene el don de enseñanza, acaba de arrancar su enseñanza y probablemente tú ya te perdiste. ¿Cuál es tu don? Sirve donde Dios te ha llamado. Usa el don que Dios te ha dado. Es que yo siempre, toda mi vida he soñado y he deseado. Es más, Dios me ha mostrado que este es mi don. Excelente. Pruébalo. Si no te escuchan, no es tu don. Entonces, ¿qué hago? Sigue probando. Al final te voy a hablar de esto. Lo estoy adelantando a la conclusión, pero si ese no es tu don, sigue probando. Acércate a otro ministerio. Acércate a otra área. Toca la puerta y sigue caminando hasta que Dios ancle tu corazón en un área cuando no tienes claridad. Me readelanté a la conclusión. Ok, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha bien. Si tú tienes el don de enseñanza que maneja con precisión la palabra de verdad, requiere capacitación. Yo quiero ser maestro, equípate. Yo quiero ser maestro, crece en las escrituras. Porque tú debes trazar la palabra de Dios con precisión. No se trata de leer un versículo y luego hablar lo que yo creo dice, no. Y los que están en el instituto saben que esto requiere hacer hermenéutica, requiere hacer exégesis, requiere trabajar en la mecánica de la enseñanza. Esto no es un asunto trivial dentro de la iglesia. El llamado de Pablo es, traza con precisión la palabra de verdad. Ahora, ¿por qué? Escucha bien, si tú estás aquí muy animado, no te voy a desanimar, pero te voy a poner una voz de alerta. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Yo quiero ser maestro, excelente. Prepárate. Crece en la exposición de la palabra, pero debes recordar que al tú enseñar, tú vas a ser sujeto a un juicio más severo de parte de Dios por todo lo que dijiste. Dios no pasa por alto nuestras palabras. Dios no está en el cielo. Ay, mi hijito se equivocó. Papito, ven, tranquilo. La siguiente lo haces mejor. No. Dios es celoso de su palabra. Dios es celoso de su palabra. Y ese celo debemos tener todos. 4, don de exhortación. El que exhorta en la exhortación tiene el significado literal de llamar a alguien al lado de uno. Me encanta esa definición. Porque la exhortación no es un asunto de acercarme una vez a alguien y decirle, lo hiciste mal. Oye, arrepiéntete, pecado. No. La exhortación es, oye, ven.
Observe el detalle. Oye, ven a mi lado. Caminemos juntos. Yo te voy a aconsejar, yo te voy a animar, yo te voy a advertir, yo te voy a fortalecer, yo te voy a consolar. Eso es exhortación. Eso es exhortación. Y observa que es un don. Y observa que no todos tienen este don. Y recuerda que Dios es quien da los dones según Él quiere a quien Él quiere. Y este don de exhortación es tan preciso que Dios no se lo va a entregar a alguien que no sea trabajado por Él o que Dios entienda no lo va a poder desarrollar. ¿Por qué razón? Porque a veces suena como, yo quiero de exhortación, yo quiero decirles a todos cómo están. Y yo quiero señalar y tú estás mal y tú estás... No. Es, oye, ven, charlemos. Oye, ¿por qué no vamos a tomar un café? Hay algunos asuntos que quisiera conversar contigo. Y quiero enseñarte en esa área cómo tú debes honrar al Señor. ¿Notas la diferencia? Porque somos expertos para señalarnos. Somos expertos para observar al otro y decir, tú tienes esto y tú tienes esto. Pero ¿cuánto nos cuesta sentarnos, conversar a la luz de las Escrituras y caminar con esa persona hasta que crezca en esa área? El de exhortación en la exhortación. Quinto, don de dar. El que da con liberalidad. Observa lo siguiente. Esto no se trata de decir, es que Dios no me ha dado el don de dar, entonces yo no doy. Yo no voy a ofrendar. Yo no voy a dar de mis recursos para ayudar a otros porque no tengo el don. No. Todos somos llamados a dar. Pero hay algunos que tienen el don de dar y dan con liberalidad. Esa es la diferencia. Y esta liberalidad es dar más de lo que se espera de manera regular. Este es un don. Y este don es llevado, manejado, no con una doble intención. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy, mi mano derecha o izquierda, la que tú uses, no se debe enterar la otra. ¿Recuerdas esta ilustración de Jesús que cuando iban a dejar sus ofrendas al templo, uno llegó con mariachis? ¿Tú recuerdas esto? Va a ofrecer su ofrenda y los mariachis de atrás, como anoche en la esquina de mi casa que nos tuvieron como locos y tocando, y todos voltean a mirar y él agarra su bolsita de ofrenda y la suelta. Y todos eran, ¿cómo da? Dios dice, no. Este que da tiene un don que busca glorificar a Dios sin una doble intención de ser reconocido. Y por eso es un don. Por eso es un don. Ok, sexto, de presidir el que dirige con diligencia. El sentido es el que está colocado sobre, el que está de pie frente, el que gobierna. Pero aquí hay una cualidad que es con atención y celo. Y este don, para muchos autores, tiene que ver con aquellos que dirigen la iglesia, con aquellos que presiden la iglesia. Y observa que no solo es el don de poder dirigir una comunidad, una iglesia, un grupo de creyentes, sino que lo que Pablo dice debe ser hecho con diligencia. Pero hay un carácter detrás del que dirige. Y ese carácter es, si puedes anotarlo, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 2. Y tú vas a encontrar ahí el carácter de aquel que dirige. Lo que Pablo está señalando es que éste debe hacerlo con diligencia. Y diligencia es con atención y celo. Con atención y celo. Séptimo, don de misericordia. El que muestra misericordia ya no dice con misericordia. El que muestra misericordia, ¿cómo debe hacerlo? Con alegría. Este concepto de misericordia, todos hemos llamado a sentir misericordia. Por aquel que está en necesidad, por aquel que está pasando tiempos difíciles, por aquel que tiene sufrimiento, tristeza, lo que tú quieras. Todos somos llamados a ejercer misericordia con nuestros hermanos. ¿Cuál es la razón de este llamado? Es sencillo. Porque tú entiendes que Cristo tuvo misericordia de ti, tú tienes misericordia del otro, de tu hermano. Pero la extensión de este don va fuera de la iglesia también. Misericordia para con los de afuera. Y observa lo que Pablo dice, porque seguramente muchos que tenían este don empezaron a quejarse.
Y Pablo dice, si vas a tener misericordia y vas a salir a las calles, si vas a ayudar a los necesitados, si vas a atender a los huérfanos, si vas a ir a hospitales, si vas a ir a cárceles, tú debes de hacerlo con alegría. Tú debes hacerlo con alegría. No es como, me toca ir y quién sabe, y justo día lluvioso, y yo tan cansado. ¿Sabes qué? No lo hagas. No lo hagas. Porque el llamado es con alegría. Si tú no tienes alegría, hay algo que está mal en tu corazón. Hay algo que no está funcionando de manera apropiada. Ok, para cerrar. 3 pasos que tú puedes dar para poder descubrir el don que Dios te ha dado. Y está a la luz de Romanos 12, versículos 1 al 8. Primero, examínate a ti mismo. Siéntate, yo sé que no lo haces, pero siéntate, reflexiona, toma un tiempo y pregunta al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Con tu Biblia abierta, con los pasajes marcados. Trata de mirar tu vida a la luz de los dones descritos en 1 Corintios 12, 14, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 de Pedro. Observa tu vida a la luz de esos pasajes. Y observa dónde Dios pone carga en tu corazón. Ora sobre el asunto y créeme, Dios va a inquietar, Dios va a mover tu corazón hacia aquello que Él ya te dio para que tú lo sirvas. Algunas preguntas alrededor de esto que las estoy tomando de Timothy Keller. ¿Qué es lo que más disfruto hacer? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué clase de ministerio me satisface y me atrae? ¿De qué problemas soy más consciente dentro de la iglesia? ¿Me siento cargado por los pobres? ¿Por las personas que tienen necesidades? ¿Por aquellos que necesitan consejería? Me da la sensación de que la iglesia está demasiado desorganizada y tal vez yo pueda aportar para ayudarles a organizarse. ¿Soy bueno haciendo esto? ¿Dios me ha mostrado en algún momento que puedo desarrollar esta área? Esas son las primeras preguntas. Examínate a la luz de la palabra. Segundo, si no hayas respuesta en ese punto, no te quedes toda la vida ahí. Después te voy a ver ancianito y estoy buscando mi don. No. Segundo, después de un tiempo, empieza a servir. Nota dónde está tu corazón y toca la puerta. Acércate con la hermana Karin, con quien tú quieras, con Nico, con los que estamos liderando y dinos, hermano, quiero servir. Hay ciertos procesos, sin lugar a dudas, por un tema de orden dentro de la iglesia, pero créeme, hay el espacio para poder servir. Y la idea es, empieza a caminar. Es que siempre he soñado ser maestro de niños. Si tú te sales a la mitad de la clase corriendo, seguro no es tu don. Empieza a caminar, toca puertas, empieza a servir. Esa es la forma de descubrir tu don. Tercero, busca hombres. Si eres hombre, busca hombres que te conocen. Si eres mujer, busca mujeres que te conocen, que son maduros, maduras en la fe. Conversa con ellos y escúchalos. Probablemente ellos puedan ayudarte, puedan guiarte y tú sientes que eres, no sé, no se me viene ahorita ningún don después de lo que hemos leído. Misericordia. Y tú piensas que tienes que salir a las calles y curar a los que están en las calles, lastimados, heridos. Y probablemente si alguien te conoce bien, te pueda decir, mira, yo creo que no. Porque tú recuerdas la última vez que salimos y te desmayaste y yo tenía que atender al que estaba herido y te tenía que atender a ti. Entonces me parece que ese no es tu don. Pero ¿qué te parece si probamos en esta dirección? Tal vez Dios te quiere usar en esto. No te quedes quieto. El principio es, Dios te ha llamado a ser parte de este cuerpo y debemos caminar en unidad. Hermano, hermana, te necesitamos. La iglesia, esta parte del cuerpo de Cristo llamado en su palabra, te necesita. No tienes excusa. Si tú no has estado sirviendo, yo te ruego en el nombre del Señor, deja de robarnos, deja de privarnos de la bendición de tu servicio. Vamos a orar.